Queremos esta mañana, hermanos, considerar uno de los principios más importantes en la lucha espiritual. Y es que si queremos mortificar el pecado con eficacia, cada creyente debe realizar una evaluación honesta y cuidadosa de aquellas áreas o circunstancias que otorgan ventaja a sus pecados particulares. Por eso hoy notaremos, bajo el título Vigilancia, de las ventajas que el pecado pueda tener en cada uno. Esto es, hermanos, que todo creyente debe evaluar con precisión, con cuidado, en qué asuntos, ya sean asuntos de su persona, de su personalidad, como de las áreas o los contextos en los que se mueve, cuáles son esas condiciones o asuntos que lo hacen más proclive al pecado. Este principio puede parecer sencillo, porque si yo le dijera que si tiene dinero, evite las calles peligrosas, usted pensaría que le estoy dando algo muy obvio por lo demás. En cambio, en los asuntos del alma parecemos no tener el mismo cuidado. Este principio puede parecer sencillo, pero cuando le dije que es necesario que cada uno haga una evaluación honesta y cuidadosa, es donde el asunto ya no es sencillo, porque discernir nuestro propio corazón con humildad, con mucha atención, esa es una tarea donde se requiere del Espíritu Santo y no es tan obvio como a usted le parece. Para abordarlo correctamente, conviene hacer dos aclaraciones. Es decir, para llevar a cabo este principio debo hacer dos aclaraciones fundamentales que nos ayudarán a entender mejor su aplicación práctica. La primera aclaración es la naturaleza común del pecado y las debilidades particulares. Aquí hay dos verdades que deben ser sostenidas y creídas si lo que queremos es luchar con eficacia con el pecado. El pecado remanente es de la misma naturaleza en todo cristiano. Es decir, en un sentido, el pecado solo es de una sola naturaleza. ¿Por qué? Porque el pecado consiste en rebelión contra Dios, transgresión de su ley y expresión de la carne. Aunque el pecado remanente es de la misma naturaleza en todo cristiano, no todos somos tentados de la misma manera, ni caemos con la misma facilidad en los mismos pecados. Es decir, todos compartimos la misma raíz de corrupción, como enseñó el Señor Jesús, el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todos tenemos un mismo mal, todos, hermanos, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esto es, hermanos, que nuestra lejanía de Dios por un lado y la disposición para el pecado en otro. Entendamos, hermanos, que no existe en cuanto a la naturaleza del pecado ninguna diferencia entre los cristianos. No existe un color negro y grises entre nosotros. Tenemos o padecemos, y me deja usar esta expresión, la misma enfermedad. Estamos contaminados de lo mismo, de la misma rebelión contra Dios, contra su palabra, contra su gloria.
Todos tenemos un tesoro horrible en el corazón, un corazón caído en el pecado, todos lo tenemos. Sin embargo, y aquí está la otra verdad que nos toca tener en cuenta, no todos los corazones se inclinan con la misma fuerza hacia todos los males. No significa que haya una diversidad en la naturaleza del pecado, más bien hay una diversidad en sus expresiones. Aunque la raíz es la misma en todos, su crecimiento se manifiesta en formas distintas, según nuestra constitución, temperamento, crianza, providencias y experiencias de cada individuo. Es por eso que aunque Jacob y Esaú compartieron el mismo vientre, el mismo hogar y los mismos padres, ambos hijos de Adán con el mismo pecado, cada uno manifestó pecados distintos. Entonces, lo primero que hemos de tener en cuenta como algo fundamental es que el pecado en el creyente es de la misma naturaleza y sin embargo todos tenemos debilidades particulares. ¿Entendimos el punto, hermanos? Aquí ninguno tiene pecado y el otro un pecadito o pecadote. No, si hablamos del pecado, todos tenemos lo mismo. Pero no a todos ese mismo pecado nos afecta igual ni se expresa igual. Y esto por varios motivos que le dije. Por nuestra constitución, cultura, temperamento, crianza, experiencias. Eso hace que el mismo pecado que todos tenemos se manifieste de forma distinta. Y por eso podemos hablar de pecados particulares a nuestro ser. Segundo, este principio es útil, el principio de que cada uno debe vigilar en su corazón o en sus providencias la ventaja que le podamos dar al pecado. Este principio es útil en su lugar adecuado, es decir, que el principio de vigilar las ventajas que podamos darle al pecado es útil si se reconoce que el origen del pecado es espiritual y profundo, por lo que la lucha inicial y fundamental se va a dar a nivel del alma. Es un error común asumir que lo hace a uno pecador son las circunstancias externas. Entonces, para dejar de pecar es fácil o relativamente fácil. Se cambian las circunstancias externas. Eso es lo que no quiero decir hoy, hermanos. Estamos diciendo que es verdad que nos toca advertir las circunstancias que pueden dar pie al pecado, pero no podemos caer en el error de asumir que basta con cambiar las circunstancias externas para eliminar el pecado. Tal perspectiva, aunque práctica en apariencia, desconoce la enseñanza bíblica acerca de la verdadera fuente del mal, que es el corazón humano. Algunos, en un intento superficial de santificación, y esto ha sido tan antiguo como el pecado, se limitan a evitar ciertas circunstancias o a cambiar los contextos sin tratar el pecado que se aprovecha de ello. Pero esto es poner la carga sobre el ambiente, como si el pecado fuese producto de las circunstancias y no de nuestra voluntad y corrupción natural. Tal visión es la visión que hoy se tiene del delito. Hoy estamos escandalizados como sociedad. ¡Ah, un adolescente! ¡Lo premiaron! Esa ley es más vieja que muchos aquí.
porque nuestras leyes colombianas desde don Simón Bolívar fueron producto de un humanismo secular, de una revolución francesa, que tampoco se la inventó la revolución francesa, pero que nuestra constitución, nuestras leyes están así, nacieron de eso. Donde al final allá usted tiene una idea aquí, esta evoluciona, toma forma y al final nos dice que ese joven es así porque se crió de cierta forma, tuvo esta condición, no tuvo esto, al fin y al cabo él es producto de sus circunstancias externas. Si usted nació antes del 91, esa ley ya le precedía, porque eso es antes del 91. Puede ser que si usted es antes de 1820, más o menos haya podido vivir sin eso. Pero si no, ¡ay, qué asombro! Así es todo aquí. Un menor de edad no es culpable de nada, porque él es producto del sistema. Y muchos creyentes repican eso cuando no hay algo más contrario al Evangelio. Eso es negar la depravación total del hombre. No, los niños no hacen eso. Si se les criara bien, no harían eso. Posiblemente no eso, pero harían otras cosas. La visión de la psicología donde educan a sus hijos. Por eso usted piensa, soy homeschool, eso me libra de todos los males. No, lo que pasa es que le llega a través de otro medio. Le llega directo a la casa. Y sus hijos permanentemente están siendo asaltados por esa idea que ellos son producto de las circunstancias externas. Y el socialismo, pero también el capitalismo nos dice eso. No, entonces el socialismo no es el problema. No, no lo es. Porque el capitalismo se basa en la idea engañosa que si usted tiene todas sus necesidades cubiertas, usted sería mejor persona. Es solo leer la historia secular, ni siquiera cristiana. Entonces el capitalismo le va a proveer a usted todo en un nivel de competencia para que usted salga de ese contexto, porque ese contexto de privación lo hace a usted una mala persona, pero usted tuviera. Eso fue cartilla en la Guerra Fría. Despierte, hermano. No hay nada nuevo bajo el sol. Y entonces el comunismo dijo, no, eso está mal. ¿Verdad? Compartimos que el hombre debe cambiarle sus circunstancias, pero no a través de este sistema, sino bajo el otro. Y tenemos la pelea de hoy, hermanos. Y todos luchando por cambiar el asunto externo de hoy. Y muchos creyentes dicen, si tuviéramos otro presidente. Ingenuo, despierte. Porque nos están tratando sobre filosofías humanistas. Si usted no aprende a ser cristiano aquí, hoy y ahora, usted no será cristiano jamás en absoluto. Usted debe aprender a ver la vida, la sociedad, el gobierno, la situación, la providencia de acuerdo a la palabra de Dios. Así le duela el alma. Aprender a ver todo de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso aquí no usamos camisetas de una ni de otra.
lo que diga la Escritura, eso es lo que es. Ahora bien, no estamos negando que las circunstancias puedan facilitar o estimular el pecado. Es cierto. La Escritura no niega. David en la terraza, Pedro presionado por los siervos del sumo sacerdote, Amnón solo con una mujer que amaba desordenadamente con Tamar. En cada uno hubo circunstancias que facilitaron el pecado, pero estas circunstancias no causaron el pecado. ¿Entiende la diferencia? De hecho, otros en circunstancias similares resistieron y glorificaron a Dios. José frente a la esposa de Potifar, Daniel en Babilonia, Pablo en prisión. Por eso debemos tener una evaluación sobria, no fatalizar las circunstancias, ni tampoco despreciar su influencia. Debemos reconocer que el pecado nace en el corazón, pero también ser sabios para discernir cómo ciertos contextos estimulan el pecado. Consideremos más detenidamente cómo se debe aplicar esta vigilancia en dos ámbitos específicos. Primero, con respecto al temperamento o constitución particular de cada creyente. Y segundo, respecto a las circunstancias particulares que pueden facilitar el pecado en nuestra vida. Entonces, ¿qué queremos hacer? Recuerde nuestro fin. Le quiero enseñar que debemos ejercer vigilancia de las ventajas que el pecado pueda tener en nosotros. Usted tiene que estar pendiente, porque el pecado común a todos va a tomar ventaja con cada uno de nosotros en dos aspectos. El primero es con respecto a su propio temperamento, al temperamento particular que usted tiene. Así que el pecado común a todos se va a apalancar en cada uno de nuestro temperamento, que ninguno de nosotros aquí tenemos el mismo, es particular. Entonces se va a apalancar en las características propias del temperamento que cada uno tiene y va a tomar ventaja. Y lo segundo, que va a ser el pecado, estoy hablando como si fuera otra cosa fuera de nosotros, pero ya usted sabe, está dentro de nosotros, somos nosotros. Es que hay ciertas circunstancias o ámbitos externos donde el pecado va a aprovechar. Pero por eso le hice la aclaración previa. Que aunque todo eso sea verdad, el pecado hay que tratarlo primero en el corazón. Me he demorado 22 sermones para decirle eso. Espero que esté claro entonces. Primero, evalúe y vigile los pecados particulares a su temperamento. Puedo usar la palabra temperamento, personalidad, carácter, su yo interior. Lo que pasa es que ya de cerca temperamento viene de temperatura, una vieja idea de los filósofos antiguos, que cada uno tiene temperaturas internas, ya, pero ya usted me entiende. En este punto se nos llama la atención a observar aquello que puede llegar a estimular el pecado en nosotros. Owen dice, considera si la corrupción con la cual eres desconcertado no está arraigada en tu naturaleza, y si es atesorada, incitada e intensificada por tu constitución. La expresión de David en el Salmo 18, 23 dice, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Qué importante este tipo de aclaraciones, porque así como alguna vez David confesó haber sido engendrado en la maldad o en el pecado, aquí está diciendo, me he guardado de mi pecado. Él es consciente que aunque tiene maldad,
pecado, hay otras cosas, o en esa misma línea hay algo que es su propia maldad. Y en el Salmo 38, 18 dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. David velaba no solo sobre el pecado, sino sobre todas las maquinaciones de sus propios deseos pecaminosos. ¿Para qué? Para prevenirlos y pelear en su contra. Debemos hacer lo mismo, guardarnos de nuestras propias maldades. Es verdad, hermanos, debemos guardarnos del pecado, de todo pecado. Pero en esta clase le animo a que ponga atención a lo que usted pueda llamar mi maldad, de aquellas que están arraigadas en nuestro ser, por causa de nuestros temperamentos particulares. Entendamos que por la diversidad de temperamentos que Dios nos dio, y así lo hizo Dios, hermanos, unos son más rápidos, intrépidos, antojados, espontáneos, expresivos, mientras que otros son más lentos, reservados, medidos e introvertidos. Y el pecado se va a apalancar en cualquier cosa de estas que sea usted. Ser intrépido, espontáneo, expresivo, no es un mal en sí mismo. Ni ser reservado, lento e introvertido. Pero como eso no flota fuera de nosotros, sino que está dentro, el pecado se va a aprovechar de las características particulares de cada uno de nosotros. Hermanos, por constitución mental y emocional, algunos son más entendidos, otros son más intuitivos, otros más parcos, de más acción y otros de más análisis. Que por constitución física, alguno es sano, otro enfermizo. Uno es hombre, otra mujer, uno joven, otro anciano, bello o feo, rico o pobre, fuerte o débil. Todo esto ha armado en nosotros un temperamento, y pecados particulares a este temperamento vienen de allí, de lo que somos. Todo esto son providencias. Y sabio es quien analiza cuál es su propio temperamento, este tipo de constitución que le hemos llamado. ¿Cómo ha sido armado interiormente? ¿Por qué? Porque el pecado se va a apalancar en eso. Aún, hermanos, estaba pensando en esta expresión, si es bello o feo. Encuentra usted, porque todo debe ser probado por la Escritura. Usted no me crea porque yo le estoy diciendo. Encuentra usted en la Escritura ejemplos bíblicos donde la belleza o la fealdad hayan sido motivos para el pecado. Dígame un ejemplo de belleza que fue tropiezo para el pecado. El joven Absalón era lo que hoy llamamos un influencer, si no lo sabe. ¿Cómo lo comprobamos? Hermano, las influencers de hoy, y me asombro que tengan tantos Ks de visitas, de una señora enseñando cómo se echa pestañina. Desde que destapa la pestañina, obviamente. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que pasa en un tocador? Eso es uno muy tontico para ponerse uno a ver eso, de verdad, hermanos. De verdad. De que el jugador, destapando las nuevas chancletas que compró. Chancletas. Y como, hermano, ¿quién se detiene a ver cómo? Ay, muéstrame cómo las chancletas. Los influencers. ¿Qué hacía Absalón? Todo el pueblo se reunía una vez al año cuando él se peluqueaba. ¿Hay algo nuevo bajo el sol? La belleza, tropiezo para su alma. Bueno, ¿y los feitos qué podemos decir?
¿Encuentra un ejemplo? Sí, hay uno en la Biblia, hermano. ¿Quién? Lea. Lea. ¿Qué llevó su porte poco agraciado a hacer a Lea? A rogar por un marido, a mendigarle amor a su esposo. ¿Nota? Hermano, ser bonito o feo es una circunstancia. ¿Y el pecado qué va a hacer? Se va a apalancar en esa constitución de su temperamento, de sus emociones, de su propio carácter, de cómo usted está armado, y se va a apalancar en esas características que tiene. Ahora, que quede claro, nadie jamás puede excusar o justificar un pecado a causa de su constitución, ni el pobre ni el rico, por cómo esa condición ha moldeado su carácter, tiene derecho a ser orgulloso. El enfermo no tiene justificación para la queja, ni el sano para la desconsideración. Nada atenúa en lo más mínimo la culpa del pecado, cualquiera que éste sea. Ni siquiera hace una radical diferencia entre aquellos que por temperamento son abiertos para pecar con respecto al que es reservado para pecar. No habría ninguna diferencia porque ambos estarían pecando. Owen dice que estés particularmente inclinado a alguna corrupción pecaminosa no es más que una manifestación específica de la concupiscencia en tu naturaleza, lo cual más bien debería humillarte específicamente. Entonces, sin olvidar que somos proclives a todo pecado, a toda clase de mal, sin olvidar que somos tendientes a toda perversión y transgresión, tenga cuidado de que su temperamento no le conceda ventaja al pecado y a Satanás. Esos pecados particulares deben ser vigilados más extraordinariamente. Y ya que los asuntos de carácter hallan su expresión en nuestro cuerpo, es necesario también someter externamente nuestros impulsos al poder del Espíritu. La corrupción está tan arraigada en nuestro ser interior que debe ser combatida de todas las formas posibles. Pablo, en medio de un reclamo por no ser tratado con la dignidad que se le debía por su trabajo, finaliza diciendo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Como su personalidad no brota sin su cuerpo, sino que su temperamento se expresa a través también de su cuerpo, es necesario que también mantenga su cuerpo en servidumbre. ¿Entiende esto, hermano? Es necesario que toda expresión, que toda manifestación corporal también esté sujeta al señorío de Cristo, también, porque su personalidad no flota en el aire, su personalidad se encarna en usted, en su propio cuerpo. Si la corrupción de la que uno se queja parece estar arraigada en el temperamento y constitución naturales, dice Owen, entonces se debe hacer un esfuerzo a la manera de Dios para frenar la raíz natural de esa corrupción, mientras dedicamos nuestras almas a la participación de la sangre y el Espíritu de Cristo. Vigile, haga una evaluación correcta de su temperamento y fíjese en las ventajas especiales que su constitución le concede al pecado. Y no simplemente diga, ahora lo entiendo. No, hermano, eso se hace ¿es para qué? Pues para tomar medidas preventivas, para reforzar la vigilancia allí, porque si usted sabe que por ahí viene más la caída, entonces haría bien usted en redoblar allí la vigilancia
y tratar aún con más rigor ese tipo de manifestaciones especiales. Segundo, evalúe. Entonces, ya vimos lo que tiene que ver con el temperamento, ¿verdad? Con la constitución. Ahora evalúe y vigile los pecados particulares a sus circunstancias. Y así como todos nosotros tenemos una armadura de temperamento particular, y ya le comprobé hasta bíblicamente que usted puede ser gemelo del otro, y sin embargo ser tan distinto. Así nosotros, hermanos, ninguno aquí, es más, ni siquiera que esté casado con el otro, tiene exactamente las mismas circunstancias. Podemos tener circunstancias similares, claro, pero decir que son exactamente las mismas, no es cierto. Debemos pensar acerca de las circunstancias que normalmente estimulan nuestros deseos pecaminosos y hacer todo lo posible para evitar tales circunstancias. No me estoy contradiciendo. No le estoy diciendo que las circunstancias son las que ponen pecado en usted. No. Le estoy diciendo que ellas sí pueden estimularlo y facilitarle. Entonces, si usted hace una evaluación humilde, bíblica de usted mismo, sincera, delante de Dios, puede determinar cuáles son las circunstancias que normalmente le estimulan más a pecar. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que usted haría con su temperamento si se da cuenta que es más proclive a ciertos pecados de temperamento. Le recuerdo que debemos cuidarnos de no pecar. Pero también en la Escritura se nos enseña que debemos cuidarnos de aquello que da ocasión al pecado. O sea, las circunstancias que pudieran ocasionar que yo peque. En la Escritura sí existe algo llamado ocasión para pecar. En Mateo 18:8 nos habla de una mano o un pie como ocasión de caer. En 1 Corintios 8:13 nos habla de cierta comida como una ocasión de caer. En 2 Corintios 6:3 nos habla de una ocasión de tropiezo. En Gálatas 5:13 nos señala una ocasión para la carne. Y en 1 Timoteo 5:14 nos señala una ocasión de maledicencia. Entonces, hermano, ¿existen las ocasiones de pecar? Sí, hermanos, sí existen. No que la circunstancia sea el origen del pecado, pero sí puedes proveerle a usted una ocasión de pecado. ¿Cuántas cosas pueden ser ocasión para pecar? Muchas, y hay unas que son particulares mismo. ¿Por qué? Pues porque donde vive, con quién trata, en qué trabaja, con quién trabaja, el clima, la ciudad que le tocó, el país que le tocó, tantas cosas, hermano, que son circunstancias alrededor nuestro. Por ejemplo, hermanos, la Biblia nos advierte de ciertas compañías o conversaciones que corrompen. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora bien, si el deber exige que usted tenga contacto con esas personas, entonces usted debería ser muy, muy cuidadoso. Hermano, hay gente que por constitución no es amiguera. Gracias a Dios, en un sentido, quizás eso no venga del Espíritu, pero ojalá use eso y ore, qué bueno. Pero si usted es de los amigueritos, de los que entran en confianza así, crea que esa constitución suya lo va a exponer a
ciertas compañías más fácil. Y eso todavía no es un problema si usted tiene un carácter firme. Pero si usted, además de ser amiguero, es de carácter débil, o sea que si le dicen vamos para allá, usted vamos para allá. Y si usted tomemos, pues tomemos. Y si todo el mundo está haciendo algo, usted se siente presionado, usted resulta, si usted se conoce, entonces, si por obligación usted está en contacto con esas compañías, debe ser muy cuidadoso. Piensa, hermano, yo aquí he visto muchos tapabocas los últimos días y me supongo que si usted está sufriendo una enfermedad, es muy sabio evitar cualquier cosa que pueda empeorarle. Por eso usted trae su tapabocas, que porque el ventilador que le entra, que el frío, todo eso está bien, hermano. Ahora, si usted tiene tanto cuidado de la condición externa en su salud física, ¿por qué no tendría el mismo cuidado en su salud espiritual? Recuerde que aquel que se atreve a jugar con las oportunidades de pecar, también se atreverá a pecar. Así como el 1 lleva al 2, el que se atreve a jugar con la ocasión de pecado, también pecará. Eso es así, hermanos. En Proverbios 5:8, otro ejemplo, el padre le dice a su hijo acerca de la mujer inmoral: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Yo sé que el problema del inmoral no está en la casa de la inmoral, está aquí, en su corazón. Pero eso no quita que el padre le diga al hijo, ni se acerque a su puerta. No lo haga. ¿Por qué? Es una situación externa. Pero, ¿por qué se atrevería a jugar con las oportunidades para pecar? Entienda que esto es un principio grande. Y los padres decimos, con ese hombre no se meta, con esa mujer no se meta. Le estamos diciendo, no se acerque a la puerta de su casa, porque le conozco, hijo mío, y sé que es tan débil de carácter que como un tonto va, si la mujer hace así, él se le va, y si la mujer tira, él se tira al piso. Te conozco, hijo mío. No hagas eso. Porque es donde él está cojeando. Ahora esa mujer no le va a meter ningún pecado en su corazón. Ese ya lo tiene él. Pero hay una ocasión de tropiezo, hermanos. El principio es este: evite mientras sea posible, mientras sea posible. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces en la soberanía de Dios no será posible. Evite, mientras sea posible, ese asunto que le estimulará a pecar. Probablemente me meta en problemas aquí, no quiero hacerlo, no quiero ser desconsiderado, pero entiéndame mi punto. Si usted es una dama que es proclive a la codicia, hermana, ¿qué hace viendo revistas de Avon? No, hermana, de verdad se lo digo. Si usted es proclive al descontento, a la codicia, si usted se le metió que la belleza física es fundamental, si usted en su mente tiene conflictos de feminidad, ¿qué hace viendo novelas? ¿Qué hace viendo catálogos? ¿Qué estaría haciendo usted? Nada de eso le va a meter el pecado. Pero hermanas, eso le va a crear una serie de necesidades y tristezas. Necesidades que no tiene. Y tristezas por lo que no tiene. Ya las he visto, pero sin embargo lo voy a hacer. Gracias. Hermana, le puedo decir con autoridad, ni porque compre todo el catálogo se va a parecer a esa modelo. Y no me diga
que ellas no son el modelo por el que compra eso. ¿Ya? Hermana, es mejor que no le estoy ganando una apuesta. Usted es la que tiene que ver en su propio aposento con esas cosas. Por eso se llaman modelos. ¿Por qué? Porque se ponen delante de usted como un prototipo de lo que todas quieren ser. Hermana, bájese de ahí. Sí, ninguna. Ninguna, por más que compre todo el catálogo, se va a parecer a ello. Pero si así fuera, qué terrible tentación tiene esa mujer. En la Biblia, hermanos, la belleza, bueno, no voy a decir siempre, pero voy a decir casi siempre, aunque en mi mente estoy diciendo siempre, ¿ya? La belleza es un lazo para los pies del que lo lleva. Que yo recuerde ahorita mismo en la Biblia, la belleza física nunca es visto como una gracia, como algo que facilita el bien. Si usted salió bonito o bonita, sepa que tiene una providencia específica. Pero como les digo aquí, gloria a Dios, puede ser otra cosa de lo que el Señor nos dé. Dele gracias a Dios, le estoy diciendo que es un tropiezo, ¿no cree? ¿No cree? Así como el dinero, hermano. ¿Usted por qué cree que en las iglesias no van los grandes políticos, los Santo Domingos, ¿Por qué? El Señor lo dijo. No que sea imposible, pero cuán difícil es. Probablemente si usted tuviera dinero no estaría aquí. Es la verdad, hermanos. Te diría, no, sí, yo haría, sí. Hermano, yo no conozco a alguien que tenga dinero generoso. Gracias a Dios, todavía estamos en las clases medias y puede ser que ese sea un trato para usted. Lo que tenemos es intentos de riqueza, ¿no? Intentos y de querer ser y aparentar ser, pero ese es su temperamento. Evite estas cosas, redoble vigilancia. Usted no debe probar su valentía pasando en medio de todas las tendencias pecaminosas. Si es necesario que usted pase en medio de serpientes, ¿usted cómo lo haría? Con mucho cuidado, orando al Señor, con temor y temblor. Y si le es a usted necesario, hermano, hermana, pasar por estas circunstancias que le estimulan al pecado, pise firme, con temor, temblor, de la mano del Señor, creyendo en las promesas de preservación, dependiendo del Espíritu. Pero si no es necesario que usted pase por allí, ¿no es eso tentar a Dios? Lo único que va a comprobar al ser osado e ingenuo es cuán débil y proclive es al pecado. Y en esto insisto nuevamente a examinarnos a nosotros mismos y examinar nuestra vida. Tome tiempo para meditar en qué es lo que tropieza y evite meterse en contextos peligrosos y no presuma de fortaleza cuando realmente hay debilidad y quizá lo que se disfrace de valentía sea amor por un pecado. Y aquí, hermanos, paréntesis, y en los cuidados particulares que cada uno tome, nadie es juez de nadie, porque solo nosotros sabemos nuestras debilidades. Piense esto, hermano, así que sea más cuidadoso la próxima vez. Hermanos, vamos a ver una película, quizá una persona, un muchacho diga, no muchachos, yo no los acompaño esta vez. ¿Sabe? Ahí mismo, querido joven, ¡quieto ahí! No presione, no empuje, porque usted no sabe si ese joven que tuvo la valentía de decir, aquí yo no voy, es porque está luchando con algo. Pero ¿qué hacemos? ¡Ay, hágale! ¡Ay, yo le gasto, vamos! ¿Y qué hace un joven? Cede.
Hermanos, si usted es de temperamento agresivo, explosivo, yo creo que usted debe ser muy sabio y debe establecer una metodología, una forma de actuar cuando, por ejemplo, aparecen las contradicciones en el matrimonio. Es un buen contexto para algunos, para tirar todo al piso y amenazar otra vez que se irán de la casa. Y que usted sí, que, ¿verdad? Qué horrible, ¿no? Qué horrible. Los que pelean y cada vez se divorcian cada vez que pelean. Pero usted sabe que es de eso. Usted debería establecer un plan de escape. Como voy a cerrar la boca y Dios me ayude, y orar y morderse la lengua, si es necesario, hasta que el asunto se calme. Porque usted sabe que ese contexto es estimulante para su propio pecado. ¿Usted piensa que tiene excusa de hacer eso? ¿De divorciarse cada vez que pelea y de maltratar y esto? No tiene ninguna excusa. Si la despedida de la empresa, si esa compañía que tiene, etcétera, hermanos, son en ocasiones de pecar, ¿por qué las buscaría? ¿Por qué las buscaría? Para su propio mal. Al final, hermanos, déjenme terminar con esto. Cuando usted conoce este tipo de verdades, la lucha con el pecado se puede hacer más efectiva. Realidades como cuáles. Por ejemplo, uno, que la principal lucha usted la debe dar es en el corazón. Mire que si usted no entiende eso, va a perder. Porque entonces usted va a decir, no, el niño, cambiémoslo de colegio, porque el problema es el colegio, ¿verdad? No es un niño. O no, es mejor que renuncie aquí porque aquí sí, pero allá, no, en el otro lado, ¿qué? ¿Me hago entender? A veces esa es una solución, pero generalmente no. Cuando usted entiende cómo funciona el pecado, que principalmente es un asunto de corazón, usted va a trabajar en su corazón primeramente. Claro, ahí está la lucha fundamental. Ahí es donde todo se convulsiona. Cuando usted entiende que el problema inicial está en nuestras tendencias pecaminosas, pero si usted entiende que esas tendencias pecaminosas regularmente se van a apalancar en su temperamento y en sus circunstancias, su lucha con el pecado va a ser más eficaz. ¿Por qué? Porque se me hace que usted está atacando al pecado de todas las maneras posibles. Y eso está muy bien, entendiendo ese orden. Cuando usted aprende a mirar la lucha en sus distintos niveles, usted se vuelve más sabio. Piense esto, hermano. A los que les gusta leer de la guerra, lo saben. Uno piensa que la guerra solo se da al nivel de la confrontación de municiones y bombas y balas. Es una manera, hermanos. ¿Sabe cuál es otra manera de derrotar un ejército? Cortar los suministros de alimento. Los que les gusta leer la historia se darán cuenta que mucho de lo que se hizo antes era lograr interceptar quienes le llevan alimento a los soldados, sin disparar una bala. ¿Por qué? ¿Usted les quita qué comer? Mire, eso es inteligente. Mientras le estaba dando munición por un lado, les estaban cortando el suministro por otro. Inclusive hasta llegar a desviar ríos y cosas así, con el fin de desabastecerlos. ¿Quién es más efectivo? ¿El que solo se fija en las municiones o el que los combate de todas las maneras posibles? Pues de todas las maneras. Usted sabe que el problema está en el corazón, perfecto. Ahí es donde está la guerra. Pero si también sabe que el pecado se apalanca en su temperamento y en las circunstancias, estaría usted peleando de mejor manera. Reconozca, hermano, no haga negación, por favor.
No viva como un niño diciendo, yo no fui, eso no me dolió, no me dolió. Hermano, enfréntese, por favor. Sea sincero, genuino delante de Dios. Quien ignora sus inclinaciones pecaminosas más dominantes no podrá vigilarlas. Recuerde que Pablo en Hebreos 12:1 nos habla del pecado que nos asedia, lo cual implica que hay pecados, que el pecado nos asediará, unos más cercanos que otros. Estos deben ser identificados. No ignore su enemigo. Si simplemente modificamos el ambiente, pero dejamos intacto el corazón, la fuente seguirá brotando pecado. Pero si solo trabajamos el corazón y no nos fijamos en las ocasiones de caer, será muy complejo lidiar con el pecado también. Finalmente, hermanos, en esta lucha no es una lucha, otra vez, no hay que combatir las fallas de nuestro temperamento con nuestro temperamento. Usted no combate las fisuras de su temperamento, por ejemplo, indisciplinado, con un temperamento disciplinado. No, hermano. Todo lo que hay en nosotros es pura debilidad. No combata una mala circunstancia con otra circunstancia. Porque nuestro texto en el que hemos englobado toda esta serie es: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que nuestra ayuda, hermanos, no está en nuestro temperamento, ni en nuestras cualidades, ni en nuestras fortalezas, ni en las circunstancias. Nuestra ayuda viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Esta tarea solo es posible si el Espíritu Santo nos ayuda. Sería desolador pensar que frente a nuestra lucha de temperamento tengamos el temperamento como respuesta, o que si frente a una circunstancia difícil nuestra respuesta fuera otra circunstancia. No, hermanos, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Viene del cielo, del Señor. Pida su ayuda, dependa de su ayuda, clame a Él, aliméntese de los medios que vienen del cielo, que se derraman del cielo, los medios de gracia. Y terminaré citando Hebreos 12:1-4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Oremos.